Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Episodio número 23, donde vamos a repasar las noticias más importantes de los últimos 2 días. Y hay que hablar de ese artículo de relevo de Mateo Moreto, en el que, bueno, comentaba que el Atleti quiere cerrar la operación de Mikel Merino conjuntamente con la de Lenormand. Estaría negociando ya el Atleti con la Real Sociedad para cerrar ambos fichajes juntos, así que vamos a ver de qué va esa noticia y también hablar de otros nombres, como por ejemplo el de Dovic. También Mateo Moreto ha comentado y ha confirmado que el Atleti ya ha retomado las negociaciones con el Girona por el delantero ucraniano. Vamos a ver esa oficialidad del fichaje de Morata por el Milan y su despedida del Atlético de Madrid, así como la opción de Julián Álvarez, que Fabrizio Romano confirmaba en un directo que es verdad que tanto Atlético de Madrid como otros equipos han preguntado por Julián Álvarez, y también ha dicho una estimación de cuál podría ser el precio que pediría el Manchester City por el argentino. También hay que comentar la última hora sobre el posible fichaje de Janko por el Atlético de Madrid, aunque es verdad que sigue habiendo distancia entre el Atleti y el Feyenoord, así que muchas cosas que comentar en este episodio del mercado de fichajes. Antes de empezar, bueno, recordamos que tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos, aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresahijos@gmail.com, también a través de Twitter e Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube, y si preferís comprarlos físicamente, una vez que empiece la temporada volverán a estar disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario, en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este vídeo, este mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y vamos a empezar hablando de esa noticia que comentaba al principio sobre Lenormand y Mikel Merino. Parece que el Atleti quiere cerrar a ambos. Empezamos por el central, internacional con España. Aquí vemos a los dos con la Eurocopa, porque el otro día Mateo Moreto hizo un directo junto a Fabrizio Romano en la plataforma Playback, y claro, muchos aficionados se preguntan qué pasa con Robin Lenormand, que se iba a hacer oficial esta semana, según habían informado diversos periodistas, y Mateo dijo textualmente: a mí me dijeron que durante esta semana podía ser anunciado. Falta simplemente el anuncio oficial. Si no es esta semana, va a ser la siguiente. Así que todos estamos a la espera de qué va a pasar con Lenormand, cuándo se va a hacer oficial, pero tanto Fabrizio Romano como Mateo Moreto confirman que está hecho, que no hay nada que ponga en riesgo el fichaje. Sin embargo, 24 horas después de ese directo que comentaba entre Mateo Moreto y Fabrizio Romano, Relevo publicaba una información en la que se podría explicar el por qué se está demorando el anuncio de Lenormand como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Era el propio Mateo Moreto quien escribía ese artículo e informaba que Lenormand está hecho, pero el motivo de ese retraso en el anuncio oficial estaría en que el Atlético de Madrid está empujando para meter a Mikel Merino en la misma operación que Robin Lenormand. Es verdad que el deseo de Mikel Merino de momento es esperar para tomar esa decisión. Barcelona y Arsenal están muy interesados también en él, pero según Mateo Moreto, Gilmarín habría cogido el volante en la negociación con la Real Sociedad, con Aperribay, que es el presidente de la Real Sociedad. Ya se ha dicho muchas veces que Gilmarín y Aperribay tienen una gran relación, y estaría intentando meter a Mikel Merino en la misma operación. Yo no sé si es porque facilitaría económicamente la operación, que ambos vengan juntos en un mismo pack, por así decirlo, pero la intención del Atleti es esa, que Lenormand y Mikel Merino vengan juntos como una misma operación. Y claro, también es importante para que se cierre esta doble operación que Mikel Merino quiera venir al Atleti, pero como decía la información, de momento él prefiere esperar, así que veremos a ver si primero se anuncia lo de Lenormand y al final no hay una operación doble por ambos futbolistas, o si de verdad el Atleti convence a Mikel Merino, convence a la Real Sociedad y son ambos los futbolistas que recalen juntos en el Atlético de Madrid. Mateo Moreto sigue recalcando que lo de Lenormand está cerrado, o sea que no pasa nada si esta doble operación Lenormand, Mikel Merino no sale adelante, porque lo de Lenormand se va a cerrar y solo falta esa oficialidad. Así que bueno, estaremos atentos también a qué ocurre esta semana en la que vamos a entrar en un par de días. En mi opinión, Mikel Merino, de los centrocampistas que han sonado, es de los que más me gusta. Creo que encajaría muy bien en el Atlético de Madrid. Es verdad que creo que el Atlético necesita más un pivote, que Mikel Merino no es exactamente eso, pero creo que es un jugadorazo y yo cada vez que lo he visto en la Real y en España me ha gustado mucho su talento, su calidad, y también es un centrocampista llegador que creo que le vendría muy bien al Atlético de Madrid. De Lenormand también, tanto Diego como yo hemos dicho muchas veces que es un central que nos gusta y que creemos que es un buen refuerzo para el Atlético de Madrid. Claro, con esto de Mikel Merino también veremos a ver qué ocurre con Conor Gallagher, porque seguro es que viene uno de los dos, no pueden venir los dos, ni mucho menos. Y es que hemos repetido en los últimos días que para Mateo Moreto y Relevo, Conor Gallagher era el centrocampista que más cerca estaba del Atlético de Madrid, o que estaba en la pole, mientras que para Marca, sobre todo para David Medina, era Mikel Merino el elegido para el Atlético de Madrid. Bueno, ahora esa información de Mateo que hemos comentado antes, pues casi que quizás situaría a Mikel Merino incluso un escalón por encima de Conor Gallagher, pero
¿por qué ocurre esta disyuntiva entre Conor Gallagher o Mikel Merino? ¿Por qué el Atleti no se ha decidido aún por ninguno de los dos? Pues según Pico Díaz ha informado en AS, a Andrea Berta le encanta Conor Gallagher, mientras que a Diego Pablo Simeone le gusta mucho, prefiere a Mikel Merino. Así que es más un tema de preferencias por parte del director deportivo y del entrenador. El precio de ambos, comenta en Aspicu Díaz, estaría en torno a los 30 millones de euros. A Gallagher es verdad que también hay otros equipos que le pretenden, tanto Aston Villa como Tottenham, como quizás otros equipos de Inglaterra. Y es por ello por lo que existe esta especie de disyuntiva dentro del club, dentro del Atlético de Madrid, entre Conor Gallagher o Mikel Merino. Fabrizio Romano, en ese directo que hemos comentado antes de Playback junto con Mateo Moreto, daba un poco su sensación con respecto al posible fichaje de Gallagher por el Atlético de Madrid. El periodista italiano desvelaba cuál puede ser o cuál podría ser la estrategia que está llevando a cabo el Atleti con Conor Gallagher. Y esta estrategia consistiría en, si Conor Gallagher no encuentra otro equipo o si Conor Gallagher no renueva con el Chelsea hasta el final de agosto, hasta el final del mercado, el Atleti ahí sí que podría tener la idea de que el Chelsea puede preferir venderlo a España, al Atlético de Madrid a final de agosto, que no perderlo como agente libre en enero para la próxima temporada a otro club de Inglaterra que sería rival del Chelsea. Esa estrategia, dice Fabrizio, es la que podría estar pensando el Atlético de Madrid. Queda por ver a ver qué ocurre con Gallagher de aquí al final de mercado, y si sale esa oportunidad de Conor Gallagher, podría darse, porque dice y recalca Fabrizio Romano que los contactos entre los clubes ya se han dado. Así que otro posible fichaje que de hacerse para el Atlético de Madrid podríamos tener que esperar hasta el final de mercado, como es el de Conor Gallagher. Veremos a ver si prospera lo de Mikel Merino. Claro, si al final lo de Mikel Merino se hace junto con lo de Lenormand, yo supongo que lo de Conor Gallagher al final no va a salir adelante, no va a llegar al Atlético de Madrid, y yo entre estos dos estoy más del lado de Simeone. Creo que Mikel Merino se adaptaría mejor al Atlético de Madrid, además es un jugador que conoce muy bien la liga. Y oye, yo en el tema de fichajes casi siempre estoy del lado del entrenador. Creo que es él, Simeone, el que más conoce al equipo, el que creo que puede pensar, puede saber qué jugador le viene mejor para su equipo. Y yo creo que si Simeone pide a Mikel Merino, el Athletic debería ir a por Mikel Merino. Así que a ver si se hace o no el fichaje del centrocampista aún de la Real Sociedad. Pero también está esa rivalidad o esa posible puja con Fútbol Club Barcelona, Arsenal, y veremos a ver si hay otro equipo interesado en él. Hemos hablado también antes de Lenormand, obviamente, se espera que no venga solo para la defensa, también el Atleti sigue negociando por David Hanko, el defensa, el central zurdo del Feyenoord eslovaco, y a ver, vemos esta imagen, esta fotografía subida por el propio Feyenoord en los últimos días. Hanko ha vuelto a los entrenamientos con el Feyenoord, se le ha visto contento además en las imágenes, además ha dejado cierta frase en su cuenta personal de Instagram, también el propio club lo ha dejado caer, que están ambos contentos de ver de nuevo a Hanko en los entrenamientos. Y Fabrizio Romano en ese directo de Playback también ha comentado un poco la situación con Hanko. Dice que en el Feyenoord no están muy convencidos de cómo empezaron las negociaciones con el Atlético de Madrid. Esto quizás quiere decir que el Feyenoord espera que el Atleti no llegue a las pretensiones que piden por Hanko. Y Mateo Moreto remataba esa intervención con el eslovaco diciendo que sigue habiendo distancia entre ambos clubes, entre Atleti y Feyenoord, y que si lo de Hanko se va un poco de precio para el Atlético de Madrid, que yo pienso que el Atleti debería hacer el esfuerzo por Hanko, pero si el fichaje se termina cayendo, el Atleti sí que está mirando otras opciones. En anteriores días, Mateo ha recalcado también, ha repetido el nombre de Laporte como un posible refuerzo para el Atleti si lo de Hanko no sale adelante. Así que, bueno, lo de Hanko veremos a ver si se enfría o no se enfría. También repito mi opinión, que para mí este es el central al que debería fichar el Atleti. Laporte es verdad que es un central que a mí me gusta, pero ya tiene 30 años, Hanko tiene 26, creo que la diferencia de edad también es notable. Que Laporte, a pesar de haber hecho una muy buena Eurocopa, creo que es un central más propenso a las lesiones que el propio Hanko, que Hanko es una roca, casi no se lesiona, y creo que encaja mejor en ese perfil para rejuvenecer la plantilla el eslovaco. Pero bueno, veremos a ver por quién se decide el Atleti y si finalmente se cae o no este fichaje de Hanko, con el que yo tenía bastantes esperanzas puestas. El fichaje que nos ha caído, ni de broma, ha sido el de Álvaro Morata. Ya estaba prácticamente hecho y faltaba solo la oficialidad. Pues bien, ayer Morata ya fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Milan. Firma hasta 2028 con opción a renovar por una temporada más, es decir, podría prolongarse su estancia en Milán hasta 2029. Va a lucir el dorsal 7, que es el mismo número con el que Morata ha ganado la Eurocopa con España, y es verdad que ha habido cierta confusión, o el Atlético de Madrid no ha terminado de estar demasiado contento con las formas. Y es que el Mundo Deportivo, Javi Gómara, ha dicho que el Atlético de Madrid ha tenido cierta extrañeza en cómo se han desarrollado las cosas, porque ni el Milan ni Morata les han contactado
para comunicarles el pago de la cláusula. Es decir, el Atlético de Madrid se ha enterado de que Morata se iba al Milan por la comunicación que les ha llegado de la Liga, una vez que ya el Milan había depositado la cláusula de rescisión de los 13-15 millones de Álvaro Morata. Es verdad que ya el propio Morata se había despedido de la dirección del Atleti, de sus compañeros, del cuerpo técnico en Los Ángeles de San Rafael, pero el Atleti esperaba por lo menos que el Milan o que el propio Morata dijeran, oye, vamos a pagar ya la cláusula de rescisión. De ahí creo que se entiende mejor el escueto comunicado con el que el Atleti despedía a Álvaro Morata deseándole suerte y poco más. Informaba de que la Liga ya había aceptado esa cláusula de rescisión, ese pago de la cláusula por Morata. Y el propio Morata también se ha despedido en redes sociales, tanto de la afición como de los trabajadores del Atleti y también de Coque sobre todo. Dice, gracias a ti, Coque, sobre todo, por ayudarme siempre en todo momento y por todo. Y el propio Coque también le respondía, la vida nos ha unido y separado en varias ocasiones, pero ya sabemos cómo es esta profesión y todo lo que implica. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia, te echaremos de menos. Así que Morata deja ese hueco en la delantera que el Atleti yo creo que debe llenar sí o sí con un fichaje de un 9. El nombre que más se está barajando a día de hoy es Dovic, que es verdad que había estado un poco en stand-by el posible fichaje del ucraniano, pero tras la salida de Morata parece que todo se ha reactivado. Y es que Mateo Moreto, en relevo hace un par de días, comentaba que Atlético de Madrid y Girona han vuelto a retomar esas negociaciones por Dovic. El Atleti intenta rebajar los 40 millones de euros que es la cláusula de rescisión de Dovic que está pidiendo el Girona, y el propio Dovic considera que el Atleti es la mejor opción que tiene para su futuro más inmediato y ya ha dado el sí al posible fichaje por el Atlético de Madrid. Y además añade Mateo Moreto que a Dovic no le va a temblar el pulso para presionar al Girona si es necesario. Un Dovic que, por cierto, esta mañana ha jugado otro amistoso con el Girona, ya ha marcado 2 goles, un doblete, y habrá que ver si es una de sus últimas actuaciones con el Girona. Después, en ese directo en Playback, Mateo Moreto comentaba con Fabrizio Romano que lo que va a intentar el Atleti es cerrar la operación de Dovic en torno a los 30-35 millones de euros más variables. Así que si el Atleti lo consigue, el Atleti va a tener a su nuevo delantero, y si no lo consigue, veremos a ver si se lanza ya a por la cláusula, al pago de la cláusula de 40 millones, o si en vez de Dovic tiene que llegar otro delantero. Pero lo importante es que las negociaciones vuelven a estar en marcha entre ambos clubes y veremos a ver si se hace o no en las próximas semanas, en los próximos días. Es verdad que entiendo cierta impaciencia en la gran mayoría de la afición del Atleti porque no ha llegado todavía ni un solo fichaje, ni siquiera se ha hecho oficial el tema del Lenormand, y entiendo que, oye, cerrar un fichaje como el de Dovic, pues por lo menos ya tienes el delantero y sería un poco ilusionar un poco más a la afición del Atleti. Y como digo, a día 20 de julio aún no ha tenido la oportunidad de celebrar ni un solo fichaje por parte del Atlético de Madrid. Claro, si al final la cosa se alarga, pero terminan llegando tanto Dovic como Julián Álvarez, quizás ahí sí que hay bastante ilusión en la parroquia rojiblanca, pero lo de Julián Álvarez sigue siendo muy complicado a pesar de todas las informaciones que llegaron hace días desde Argentina diciendo que el propio Julián Álvarez quiere salir del City y que ven el Atlético de Madrid pues su destino favorito. Faltaba quizás por conocer ciertas informaciones que podían llegar desde Inglaterra, que es el país donde está jugando a nivel de clubes Julián Álvarez, y desde HITC, Graham Bailey ha dicho que los representantes de Julián Álvarez han mantenido conversaciones con el Atlético de Madrid para un posible fichaje. Sin embargo, también hay que decir que el argentino sigue estando seguido por el Chelsea, está muy interesado el club londinense, y es verdad que Julián Álvarez quiere dejar el Manchester City, pero nada sugiere que la postura del Manchester City haya cambiado y que Julián Álvarez haya dejado de ser intransferible. También nos fijamos en lo que comentó Fabrizio Romano en ese directo de Playback junto con Mateo Moreto. Leo textualmente lo que dijo Fabrizio. Los representantes de Julián Álvarez hablaron con el City para decirle que Julián quiere jugar más, ser más importante. Desde entonces muchos clubes han hablado. El Atleti, el PSG, clubes de Inglaterra, ha habido muchos contactos. Creo que la única manera de fichar a Julián Álvarez, con lo que me cuentan, dice Fabrizio, para los clubes de fuera de Inglaterra es una oferta en torno a los 70, 75 u 80 millones de euros. La próxima semana, dice, ojo, hablarán otra vez los representantes de Julián con el Manchester City. Así que aquí, Fabrizio Romano deja caer un poco la cifra por la que el City quizás se empieza a pensar una posible salida de Julián Álvarez. En torno a los 70, 75, 80 millones de euros. Así que, oye, Fabrizio Romano confirma los contactos del Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Es verdad que Mateo Moreto en últimos directos ha dicho que no ha dicho nada de Julián Álvarez porque no quiere ilusionar demasiado a la gente, que sigue siendo un fichaje muy difícil. Pero aquí desde España, sobre todo en Marca y en Mundo Deportivo también, han dicho que la idea del Atleti es ir a por Julián de aquí al final de mercado. Es decir, que puede ser un fichaje que se alargue hasta el final de agosto, así que habrá que armarse de paciencia con el tema de Julián Álvarez. Es una de las operaciones más complicadas de los últimos años para el Atlético de Madrid, y ver si finalmente Julián sale del City y si de verdad su deseo es recalar en el Atlético de Madrid.
de argentino a argentino, delantero también argentino, en este caso, que sí que pertenece al Atlético de Madrid, como es Ángel Correa. Veremos a ver si de momento, porque ya se habló el otro día de que desde Turquía estaban interesados en él, desde el Besiktas había cierto interés en Correa. Sin embargo, Mateo Moreto, en ese directo de Playback, dijo que tanto Simeone como el Atlético de Madrid como club no quieren que Correa se vaya del Atlético de Madrid. Es un jugador muy importante para el vestuario y no se irá salvo una oferta irrechazable. En su día, en Marca, se dijo que el Atleti podía empezar a pensar en una salida de Correa por en torno a 25 millones. Si un club llega con 25 millones de euros, Correa podría salir perfectamente del Atlético de Madrid. Si llegase una oferta en torno a esa cifra de un club turco, de un club árabe, veremos a ver si hay otros equipos de otros países interesados por Ángel Correa, pues el Atlético de Madrid le abriría las puertas al delantero argentino. Pero hasta entonces va a seguir siendo importante para Simeone, importante para el club, y de hecho, bueno, es que es uno de los pocos delanteros del primer equipo que están a los órdenes de Simeone en esta pretemporada. El otro delantero que sigue con el Cholo es Carlos Martín. Veremos a ver si sale cedido o no. Ya se hizo oficial esa renovación de su contrato con el Atleti hasta 2029. Sin embargo, vemos dos equipos que podrían estar interesados en el delantero canterano del Atlético de Madrid, porque primero, sobre el Leganés, Enas, Kiko Martín ha comentado que el club madrileño sigue muy pendiente de Carlos Martín. Es un posible fichaje que estuvieron muy cerca de cerrar el año pasado, el verano pasado. Iba a recalar cedido en el Leganés en segunda división. Sin embargo, en una operación relámpago, el Mirandés fue el que cerró esa cesión, y ya conocemos todo el temporadón que ha hecho Carlos Martín en segunda división, metiendo hasta 15 goles en su primera temporada como profesional. Sin embargo, este verano podría reactivarse esa operación para el Leganés, que no tira la toalla por si surge alguna oportunidad de fichar a Carlos Martín, pero es muy probable que tengan que esperar hasta el final de mercado porque no se sabe muy bien aún qué va a ocurrir con Carlos Martín. Además, podría tener mucha competencia de clubes de primera división española. Y también comentan en AS que con el tema del Leganés, el club pepinero también preguntó por Giuliano Simeone, pero ese interés no pasó de ahí, ya que saben que va con toda seguridad a regresar al Alavés, aunque no esté cerrado, pero ya se informó en su día que parece que Giuliano va a volver a ser cedido al Alavés. Volviendo con Carlos Martín, el mundo deportivo, Sergio Escario también lo ha relacionado con el Español. Dice que el Español se puso en contacto con el entorno de Carlos Martín hace un tiempo, pero que a día de hoy estos contactos están bastante en stand-by. Así que, bueno, una vez que ha renovado oficialmente Carlos Martín con el Atlético de Madrid, pues tiene dos opciones, sobre todo, quedarse en la plantilla, en la primera plantilla del Atleti ya como jugador del Atleti a todos los efectos, o marcharse cedido si Simeone sobre todo ve que van a llegar varios delanteros que pueden ocupar su puesto y no va a tener demasiados minutos. Leganés y Español aparecen como alternativas para el futuro inmediato, para la próxima temporada de Carlos Martín. Vamos ahora con dos cosillas, dos rumores más bien, o dos noticias que no se han terminado de concretar demasiado para el Atlético de Madrid, pero creo que era necesario comentarlas porque, claro, si algunos habéis visto información del equipo que relacionan de nuevo a Klaus con el Atlético de Madrid, hay que decir que este posible fichaje no tiene demasiadas posibilidades de hacerse, porque es verdad que el equipo ha informado que el Atleti está volviendo a pensar o ha vuelto a pensar en Klaus para el lateral derecho y que el Atleti estaría pensando en ofrecer un intercambio con Thomas Lemar. Sin embargo, ya Le Parisien ha sacado la información confirmada por Fabrizio Romano de que Klaus parece va a ir al Niza. Hay un acuerdo ya entre el Olympique de Marsella y el Niza por un traspaso de Klaus de en torno a los 4 millones de euros más 1 millón en variables. Ya habrían comenzado incluso las negociaciones con el propio futbolista, así que si ves esa información del equipo, aclaramos aquí en De Padres a Hijos que no parece que vaya a hacerse. Ya me parecía extraño ese posible intercambio cuando leí la noticia y ya después, cuando Fabrizio confirmaba que está bastante cerca del Niza Klaus, pues ya casi podemos descartar este posible movimiento. Y lo que podemos descartar sin duda y definitivamente es el posible fichaje de Mert Furkan Bayram, portero turco de 19 años, por el Atlético de Madrid. El otro día lo comentábamos en el anterior episodio del mercado de fichajes, que por cierto, si no lo habéis visto aún, dejadnos una tarjetita aquí arriba para la gente de YouTube, que primero la información de Marcos Benito en el Chiringuito y después esa información confirmada por AS, decían que Furkan Bayram iba a ser el nuevo portero suplente del Atlético de Madrid, que iba a fichar por 5 años. Sin embargo, a las pocas horas, al día siguiente, se hizo oficial su fichaje por el Alanyaspor, también de Turquía. Precisamente firma por 5 temporadas por el club de primera división turca. Así que bueno, un rumor que no se ha terminado de concretar ni mucho menos. Siempre decimos que aquí en los episodios del mercado de fichajes del Atlético de Madrid que hacemos en De Padres a Hijos,
hacemos una recopilación de las informaciones más importantes o de las informaciones más fiables, y una vez que AS había confirmado que Mert Furkan Bayram podría haber fichado o podría fichar por el Atlético de Madrid, sí que decidimos comentarlo en ese episodio del mercado de fichajes. Sin embargo, bueno, pues al final no se ha hecho y no sabemos si al final era directamente mentira la información o si han utilizado, como suelen hacer muchos equipos, al Atlético de Madrid para quizás encarecer un posible fichaje al final por el Alnyaspor. Así que habrá que seguir esperando para ver cuál va a ser el portero suplente del Atleti la próxima temporada. Lo de Walter Benítez ya informamos también el otro día, ya comentamos que estaba bastante parado, así que bueno, veremos a ver si es un nombre que no ha surgido aún o si el Atleti se lanza por algunos de los porteros en los que ha estado interesado en este último verano. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, dar al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Un Atleti que, bueno, hoy era el último día en Los Ángeles de San Rafael. Antes de ayer aprovecharon la cita para hacer la tradicional cena de pretemporada en el restaurante José María. Aquí vemos a los dos encargados de cortar el cochinillo. A falta de fichajes, pues al final ha tenido que ser dos jugadores que ya habían llegado en la temporada anterior. Y antes de esta cena, Enrique Cerezo, como es habitual, suele atender a los medios de comunicación y le preguntaron por los diversos fichajes que suenan para el Atleti, ya sea Dobby, ya sea Julián Álvarez, Lenormand incluso. Así que vamos a escuchar directamente las palabras de Enrique Cerezo a estas preguntas. Morata ha decidido marcharse, nosotros no hemos puesto ningún problema. Este es un equipo donde cada uno juega donde quiere jugar, que es lo que yo siempre digo, que los jugadores juegan donde quieren jugar. Por lo tanto, no ha habido ningún problema. Es un magnífico jugador, un magnífico capitán de la selección española, y yo creo que realmente va a triunfar en el Milan. Enrique, y para sustituirle, Julián Álvarez, que suena pero va a ser difícil sacarle del City. Bueno, ya te he dicho antes que todos son magníficos jugadores. Yo pensaba que me ibais a decir ya cosas hechas vosotros, pero yo la verdad es que hasta ahora todo lo que tenemos son proyectos. Está el equipo técnico trabajando continuamente, creo que están haciendo un buen trabajo, y cuando tengamos alguna cosa en firme, no dudéis de que, aparte que ya la sabréis, que lo comunicaré. ¿Y Lenormand no es en firme todavía? Yo te digo que están trabajando en ello, están firmes cuando digamos que están firmes, pero están trabajando en ellos y en grandes jugadores. Queremos hacer un gran equipo para que acompañen a todo lo bueno que tenemos en este magnífico equipo que es el Atlético de Madrid. Ha llamado sobre todo la atención que llame proyectos a los posibles fichajes del Atlético de Madrid. Claro, hay cierta gente que se ha enfadado, y yo creo que casi con razón, porque ve que no hay movimiento alguno, a pesar de que estén sonando tantos nombres y de que parece que se está negociando por tantos posibles fichajes, pero de momento no se ha hecho nada oficial, como ya he dicho antes, a día 20 de julio. Así que entiendo cierta impaciencia por parte de la afición y que el Atleti esté trabajando a fuego lento, sí, como suele ser habitual, pero es que queda muy poco para el inicio de la liga. Cuando termine el mercado habrán pasado 4 jornadas y el Atlético de Madrid, al final esto no deja de ser contraproducente para el propio club, para el propio equipo, que no llegue ni un solo fichaje hasta casi el final del mercado. Yo personalmente sigo teniendo esperanza, sigo siendo optimista en que las próximas semanas van a ser importantes, que van a terminar llegando muchos fichajes, sobre todo porque es que han salido tantos jugadores, han salido 8 jugadores, 9 jugadores, y de momento no se ha fichado a nadie, que yo espero y deseo y creo que el Atlético de Madrid sí que va a fichar. Lo que pasa es que siempre este club se toma muchísima paciencia para cerrar los fichajes, intentando rebajar el precio lo mínimo posible. Así que bueno, veremos a ver si ya en los próximos episodios de los mercados podemos anunciar acuerdos con clubes, con los nombres que interesen al Atlético de Madrid. En esa cena, bueno, también hay que decir que Cerezo habló sobre Joao Félix, le preguntaron sobre el portugués y dijo: está disfrutando de vacaciones tras la Eurocopa. Es un gran jugador, magnífico, y triunfará en el equipo que vaya. Habrá que esperar a ver qué pasa y qué quiere el jugador. Le estamos esperando porque es jugador nuestro, pero los jugadores juegan donde quieren jugar. Claro, jugador nuestro, siempre lo ha dejado claro Cerezo cuando le preguntan por Joao Félix, que sigue perteneciendo al Atlético de Madrid, pero yo creo que lo que todo el mundo espera, tanto en el club como en la afición, es que esta situación deje de ser así, que Joao Félix deje de pertenecer al Atlético de Madrid. No han salido demasiadas informaciones sobre el portugués en estos 2 últimos días, pero bueno, veremos a ver si también hay equipos más allá del Barça que estén interesados en Joao Félix. Como decía antes, en esa cena del cochinillo también hubo una reunión con Gilmarín, Carlos Bucero, Andrea Berta y el propio Diego Pablo Simeone, que pusieron sobre la mesa la situación de los fichajes, precisamente, como hablábamos. En Marca, Isaac Suárez ha hablado un poco de esa planificación que tiene ahora mismo en mente el Atlético de Madrid. Decía Isaac Suárez en ese artículo que con Lenormand encarrilado, el siguiente objetivo del Atleti es Janko, del que ya hemos hablado antes, de esa negociación aún distante entre Atleti y Feyenoord,
que Mikel Merino se encuentra en una situación parecida a la de Hancock, que están negociando con la Real Sociedad. Dice aquí en Marca que Mikel Merino está seducido por la idea de jugar en el Atlético de Madrid y que para la delantera Dobbik es el elegido y que existe cierto optimismo en que se puede rebajar esa cláusula de 40 millones del Girona, y una vez que ya estén cubiertas esas posiciones, la del central, la del centro del campo y la de la delantera, quedaría el último intento de fichar a un 5, a un pivote, y además resolver el tema de Julián Álvarez ya en los últimos días de mercado. Esa es la hoja de ruta que, según Marca, se comentó en esa cena entre los integrantes del cuerpo técnico y de la directiva del Atlético de Madrid. Y como decía antes, espero y deseo que se cumpla esta hoja de ruta. Sería un gran mercado, creo, para el Atlético de Madrid, y que sobre todo se cierre cuanto antes, porque ya llega de esperar incluso un poco estos mercados de fichajes del Atleti ya desde hace varios años. Vamos también al tema deportivo, al plano deportivo, porque el Atleti sigue entrenando en Los Ángeles de San Rafael. Esta es imagen de la sesión de ayer por la mañana. Tras 30 minutos de gimnasio, los jugadores tuvieron una exigente sesión de 90 minutos sobre el césped con mucho trabajo físico. Había que bajar, sin duda, el cochinillo que se tomaron la noche anterior, y Simeone, a pesar de ese trabajo físico, también trabajó mucho con balón y probó otra vez un 11 con ese 5-4-1 ya que está siendo habitual en esta pretemporada. Reinildo volvió a quedarse fuera, tal y como sucedió en la última sesión, y siguió apostando por Kostis en ese perfil zurdo de la defensa. También apostó Simeone por Mourinho, según ha informado Javi Gómara en Mundo Deportivo, y está dejando buenas sensaciones el central uruguayo. Y también vemos imágenes del entrenamiento de ayer por la tarde, o bueno, más bien del entrenamiento pues de Fernando Torres y Leo Franco, llegando a Los Ángeles de San Rafael, ambos exjugadores del Atleti y actuales miembros del cuerpo técnico del Atlético de Madrid B. Visitaron al equipo, visitaron también a los muchos futbolistas del B que están entrenando con Simeone, así que dejaba esta imagen en el entrenamiento de Simeone abrazándose con Fernando Torres, una imagen muy, muy atlética. Como atléticos son tanto el propio Fernando Torres como Gavi, excapitanes ambos del Atlético de Madrid. Pues bien, hablamos de ambos porque, según Sergio Picos ha comentado en AS, tanto Fernando Torres como Gavi, con el Atlético de Madrid B, el primero, y con el Getafe B, el segundo, ambos entrenadores, los dos van a coincidir en Los Ángeles de San Rafael para la pretemporada. También van a coincidir ambos con el Atlético de Madrid femenino, así que va a quedar una pretemporada, un verano bastante rojo y blanco en Los Ángeles de San Rafael, con el femenino, con el Atleti B y también con el Getafe B, entrenado por Gavi. Y terminamos viendo las sesiones de entrenamiento del Atleti con la de hoy por la mañana, que ha sido la última ya en Los Ángeles de San Rafael. Ha habido, para despedir este stage, un partidillo de entrenamiento en ese último día en Los Ángeles de San Rafael. Savic ha estado en el gimnasio, al margen del resto, a la espera sobre todo de que se cierre su fichaje, pues bueno, a ver a dónde, sobre todo a Turquía. Y en este amistoso, más bien partidillo de entrenamiento, ha habido ciertas buenas sensaciones, sobre todo de los canteranos, un equipo que sobre todo está basando sus entrenamientos bastante más con balón que en lo físico, aunque es verdad que el físico también es importante, y es algo también de lo que vamos a hablar a continuación, porque en Marca, Isaac Suárez ha repasado un poco el decálogo de Luis Piñedo como nuevo preparador físico del Atlético de Madrid en esta pretemporada, y ha dejado puntos bastante interesantes, que se nota mucho las diferencias con las anteriores ideas del profe Ortega. La primera es que no hay, ya hemos comentado esto muchas veces, ni triples sesiones ni rampa, esa cuesta que subían los futbolistas. Se están caracterizando esta pretemporada por sesiones dobles, un entrenamiento por la mañana y otro por la tarde. El segundo punto es que los entrenamientos se hacen a la medida de cada futbolista, es decir, el propio Luis Piñedo y su equipo elaboran un plan para cada futbolista dependiendo de sus características, de la complexión física, por ejemplo, así que punto también importante. El tercer punto es que está habiendo un contacto diario con cada futbolista, hasta incluso a distancia, es decir, cuando no había ni siquiera empezado la pretemporada, no habían llegado los futbolistas de sus vacaciones, ya el cuerpo técnico y la preparación física estaban planeando qué hacer con cada uno de los futbolistas. Otro punto es que se explica cada tarea de forma exhaustiva a todos los futbolistas, antes incluso de que empiece el propio entrenamiento. Siguiente punto es que el gimnasio está siendo una pieza básica de los entrenamientos antes de entrar al césped, y después también. A veces se está trabajando mucho el tema físico y el tema de fuerza y de intensidad dentro del gimnasio, y esto también nos lleva al siguiente punto, y es que ha habido una remodelación de las infraestructuras comandada por Luis Piñedo, que, viendo que el gimnasio debía ser un punto muy importante en su plan, pues se han remodelado ciertos aspectos de los gimnasios. El punto que comentaba antes, viendo el partidillo de entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana en el Atlético de Madrid, pues que está dando mucha importancia a Luis Piñedo al balón, sobre todo a la recreación de acciones de juego, más que al tema físico, que también es obviamente muy importante. Se está intentando recrear sobre todo en el plano físico, pues
pues acciones que pueden darse en los partidos, en cualquier partido de Liga o de Champions. También está habiendo mucho trabajo preventivo para evitar las lesiones y esto se está notando muchísimo porque no ha habido ni una sola lesión en estas 2 semanas que el Atleti volvió al trabajo. Ojalá y esta buena racha de no lesiones que viene por el buen trabajo de Luis Piñedo se prolongue mucho en el tiempo y que no tengamos casi lesiones esta próxima temporada. Y también hay que decir que según este artículo de Marca, Luis Piñedo y el resto del equipo de la preparación física se han ganado directamente al vestuario y han inyectado incluso energía positiva al grupo, con muchas ganas de trabajar y aportando mucha ilusión tanto a los futbolistas como también al cuerpo técnico. Se hablaba en su día también al principio de esta pretemporada que Simeone está muy ilusionado con esta nueva preparación física. Y bueno, al final el tiempo dirá qué ocurre, si es positivo o negativo. Tiene buena pinta, yo tampoco sé mucho de preparación física, pero creo que era un cambio necesario el del profe Ortega, que le agradecemos siempre todo lo que ha dado al Atlético de Madrid, por Luis Piñedo, que está implantando nuevos métodos un poco más modernos, adaptados al fútbol actual. Y al final, como digo, al final el tiempo dirá si estos cambios son positivos o negativos. Esperemos que sea lo primero y que sean mejores estos cambios. También hay que tener en cuenta que el Atleti tiene que rejuvenecer la plantilla porque si sigue con jugadores de más de 30, 32, 35 años, obviamente las lesiones y los problemas físicos pueden volver a aparecer esta misma temporada. Así que yo creo que para ello la dirección deportiva también debe trabajar en consonancia. Vamos con 2 noticias para cerrar este episodio del mercado de fichajes. Vamos primero con Amanda Sampedro, la exfutbolista, excapitana del Atlético de Madrid femenino, que tras 17 años como profesional ha anunciado su retirada del fútbol. Lo ha hecho en un vídeo emotivo, repasando su trayectoria tanto en el Atlético de Madrid como en el Sevilla estas últimas temporadas. Sobre todo su carrera se ha ligado al Atlético de Madrid. Creo que si no es la mayor leyenda del Atlético femenino, se acerca mucho. Así que desde aquí yo creo que es solo darle las gracias a Amanda Sampedro por todo lo que ha dado por el escudo, por ser una atlética que ha cumplido, creo, su sueño de jugar en el primer equipo del Atlético de Madrid femenino, por elevar también el nivel del fútbol femenino tanto en España como en el propio, obviamente, Atlético de Madrid, y solo queda desearle lo mejor en su próxima etapa vital. Y vamos a terminar con el Metropolitano porque, tal y como se ha anunciado, la Real Federación Española de Fútbol ha propuesto al Metropolitano como una de las 11 sedes para albergar el Mundial de 2030. Ya es oficial esa propuesta de la Real Federación Española de Fútbol, así que ya solo queda que la FIFA confirme que el Metropolitano podrá tener uno o varios partidos de ese Mundial de 2030, para que ya hay muchas ganas. Y a ver, yo creo que está cantado que el Metropolitano debe ser uno de los estadios, es uno de los mejores estadios del mundo y yo creo que debería ser una de las sedes, sin ninguna duda, del próximo Mundial de 2030. Así que nada, con esta información cerramos este vídeo, este mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Un vídeo con varias noticias. Ya he ido repitiendo en este episodio que es verdad que hay cierta impaciencia porque no se ha cerrado aún ni un solo fichaje a día 20 de julio, pero yo sigo esperanzado en que se han ido muchos jugadores, ha habido muchas bajas, el Atlético tiene que moverse sí o sí, y ya solo queda esperar para que, ojalá lo más pronto posible, lleguen esos fichajes. El que está cerrado es el de Lenormand. Ya hemos hablado también de su situación y el por qué no se ha hecho oficial aún. Hemos visto también que Mikel Merino es uno de los jugadores que le interesan mucho al Atleti y que, según Mateo Moreto, el problema de que no se haya hecho oficial, a Lenormand, es que el Atleti quiere meter a ambos, a Mikel Merino y a Lenormand, en la misma operación, así que veremos a ver si lo consigue o no, y ya se anuncia solo al central internacional con España. También hemos hablado del otro central que interesa, como es Janko, y que sigue habiendo distancia en las negociaciones entre Atleti y Feyenoord. Y en el tema de la delantera, hemos visto el anuncio oficial de Morata por el Milan, también las nuevas negociaciones entre Atleti y Girona por Dovic, y la situación de última hora de Julián Álvarez y ese precio que, según Fabrizio Romano, podría hacer que el City se pensase la salida del argentino. Así que nada, os damos las gracias por haber visto este vídeo y nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. ¿Creéis que se va a cerrar la operación doble con Lenormand, pero también con Mikel Merino? También, ¿qué opináis del tema de Dovic? También de lo de Janko, etcétera, etcétera, lo de Morata. Bueno, dejamos en las redes sociales, Twitter y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.